Hola, buenos días. Bienvenidos a este nuevo webinar de Conexis en Costa Rica. Hoy tenemos una sesión especial sobre las novedades que introduce el nuevo reglamento de reajuste de precios, tanto en contratos de obras públicas como en revisión de precios de contrataciones de bienes y servicios. Tenemos una hora aproximadamente, tal vez un poquito más, y como siempre sus preguntas son bienvenidas en el chat. Hoy tenemos dos expositores. Primero, nuestra facilitadora principal, asesora de nuestros clientes en Costa Rica, que muchos ya conocen, la máster Ana Marcela Palma. Ella es especialista en contrataciones públicas, instructora y asesora con amplia formación académica y experiencia con el sector público y privado. Y tenemos como invitado al especialista en el tema específico de reajuste de precios, el licenciado Eduardo Rojas. También él tiene amplia formación académica con un máster en ingeniería industrial, es egresado de doctorado en dirección empresarial en la Universidad de Valencia, España, docente de la Universidad de Costa Rica ya desde hace bastantes años en temas de contrataciones públicas, y es asesor y consultor especialista tanto para el sector público como para el sector privado en este tema. Para los que están conociendo Conexis, ya saben, nos especializamos en temas de inteligencia para contrataciones públicas, trabajamos en Costa Rica, Panamá, República Dominicana y México. Y hoy quiero traer un invitado especial, que se llama Brian, por aquí anda, Brian, que lo pueden consultar, pueden conversar con él en licitaygana.com, y él es el que nos va a explicar. Vamos a ver. Hola, soy Brian. Estoy aquí para ayudarte a conocer los servicios de Conexis. ¿Qué te gustaría saber? Hola, estoy aquí para ayudarte con cualquier pregunta o duda que tengas sobre Conexis y nuestros servicios. No dudes en preguntar. Estoy seguro de que podremos encontrar la información que necesitas. Gracias, Brian. Cuéntame de los servicios de Conexis y cómo benefician mis ventas a gobierno. Claro, Conexis ofrece tres servicios principales: Leads, Analytics y Training. 1. Leads. Te ayuda a identificar y seguir oportunidades en licitaciones, asegurando que no te pierdas ninguna compra gubernamental clave. 2. Analytics. Te brinda un análisis detallado de adjudicaciones pasadas, ayudándote a estudiar precios y competidores para ofertas más competitivas. 3. Training. Proporciona capacitación continua a tu equipo en ventas a gobierno, mejorando su gestión en las licitaciones. Estos servicios son altamente rentables, ya que te permiten vender más, perder menos oportunidades y ahorrar tiempo en la identificación de oportunidades. Sin duda, Conexis puede impulsar tus ventas a gobierno. Gracias, Brian. Cuéntame cómo la inteligencia artificial la utiliza Conexis para beneficiar a sus usuarios. Exactamente. Conexis utiliza inteligencia artificial en todos sus servicios para beneficiar a sus usuarios. Esta tecnología permite analizar información, identificar oportunidades y responder preguntas de forma ágil y natural. Además, ayuda a comprender mejor el mercado de compras públicas y optimizar las estrategias de ventas. Así, el uso de Conexis te brinda un enfoque más efectivo para maximizar tus oportunidades en licitaciones gubernamentales. Entonces, Brian, ¿cómo hago para solicitar una demostración de los servicios de Conexis? Para solicitar una demostración de los servicios de Conexis, simplemente visita nuestro sitio web en licitaygana.com. Allí encontrarás la sección Deseo demostración gratis, donde puedes enviar tu solicitud. Nuestro equipo estará encantado de ayudarte y ofrecerte la información que necesitas. Es un paso excelente para conocer mejor nuestros servicios. Muchas gracias, Brian. Hasta luego. Bueno, esto es mi sustituto pronto.
Este es una muestra de cómo la inteligencia artificial nos va facilitando no solo entender con Exis, sino interactuar con todo. Y eso es la línea que estamos siguiendo en Conexis muy fuerte. Y este año vienen cosas muy interesantes con inteligencia artificial. Brian ya está para nuestros suscriptores disponible para ustedes 24/7 para aclararles dudas con respecto al uso de cualquiera de las plataformas de servicios que nosotros tenemos, tanto en los emails como en Leads y como en Analytics. Bueno, sin más preámbulo, le doy una cordial bienvenida, agradeciendo la amplísima participación que tenemos el día de hoy. Tenemos casi 1000 personas registradas. Le doy una cordial bienvenida a los expositores, Ana Marcela y Eduardo. Bienvenidos. Gracias. Muy buenos días, don Mauricio. Muchísimas gracias y muchas gracias también a don Eduardo Rojas por acompañarnos hoy, haber aceptado nuestra invitación para conversar sobre el tema del nuevo reglamento que viene a cambiar un poco el panorama en materia de reajuste de precios en los contratos de obra pública y también en el tema de la revisión de precios para el caso de los contratos de bienes y de servicios. Voy a compartir una presentación que nos va a servir de base para esta exposición que hoy vamos a tener, este conversatorio prácticamente que vamos a hacer con Eduardo, agradeciendo la posibilidad de acompañarnos hoy. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Marce. Cualquier cosa, si todo o lo que sea, es que estoy un poco resfriado, ¿verdad? Me agarró el martes, me agarró ayer, martes. Entonces, voy a tratar de hacer un esfuerzo para poder comunicar las ideas sin tener que toser. Muchas gracias. Bueno, cuando hablamos del tema del reajuste o de la revisión de precios, y bueno, ya sabemos que lo que hoy vamos a hablar es de este nuevo reglamento, el decreto ejecutivo 44.937, publicado en el mes de abril de este año, que todavía no está vigente. Ahí hay un espacio de tiempo para prepararnos, justamente por eso es que hemos querido abordar este tema que no deja de tener su complejidad. Y cuando hablamos del tema de reajuste de precios, necesariamente tenemos que referirnos a dos principios de la contratación pública, que son la base constitucional de este derecho que existe, de esta figura tan importante para mantener el equilibrio financiero de los contratos, y es justamente el principio de equilibrio de intereses, que como lo dijo la Sala Constitucional en su ya muy citado voto 998 del año 98, es necesario que en los procedimientos existan, en los procedimientos de contratación, una equivalencia entre los derechos y obligaciones que se derivan para el contratante y para la administración, de manera que se tenga al contratista como un colaborador del Estado. Y esa es una parte importante que algunas veces se olvida y que no es solo en el tema precios, sino en general esa relación contratista y administración contratante, pues tiene que darse en unos términos donde se entienda que ambos lo que buscan es un interés común, que es la consecución de los fines públicos que motivaron esa compra. Y por otro lado, el principio de intangibilidad patrimonial, en virtud del cual la administración está siempre obligada a mantener el equilibrio financiero del contrato, como dice la sala, indemnizando al contratista de todos los efectos negativos que se originen en sus propias decisiones, sea como efecto del principio de mutabilidad del contrato, sea por razones de conveniencia o de interés público, o por cualesquiera otras razones generales o especiales que lleguen a afectar el nivel económico inicial, reajustando siempre las variaciones ocurridas en todos y cada uno de los costos que conforman los precios del contrato. Esta es la base constitucional que además luego se desarrolla a nivel del artículo 8, inciso I de la Ley General de Contratación Pública. Tenemos la intangibilidad patrimonial, donde nuevamente ya ahora el legislador reitera la obligación de la administración de observar el equilibrio financiero del contrato y evitar para ambas partes una afectación patrimonial, por lo que la administración puede hacer un ajuste en los términos económicos del contrato
cuando la causa no sea atribuible al contratista. Quienes nos han acompañado en otros eventos, tal vez recordarán que el año pasado estuvimos también con el especialista José Pablo Quirós, que forma parte del equipo de trabajo de la consultoría de don Eduardo Rojas. Ahí explicábamos algunas preguntas frecuentes sobre el tema del reajuste y la revisión de precios, y entonces aclarábamos en qué escenarios es que realmente procede el reajuste. Y bueno, eso ahora va a quedar un poco más claro con el tema de del reglamento, que vamos a ir conociendo sus principales contenidos el día de hoy. A nivel de Marce, mantenimiento, tal vez sí, sí me gustaría mencionar que las instituciones públicas no han madurado suficiente el concepto de la intangibilidad patrimonial. Hay muchísimas dudas. A la fecha hay muchas personas que primero les cuesta interpretar el principio, porque normativamente solo tenemos un reglamento, que es el reglamento de reajuste de precios de obra pública, que por ser tan especializado, la mayoría de las instituciones no lo conocen. Y los que lo conocen tampoco han ahondado suficiente en la norma. Y eso lo menciono porque podríamos decir, por ejemplo, hoy decimos, si aquí hacemos una encuesta de 750 personas que hay, ¿se puede reajustar un contrato en dólares? Posiblemente más del 50% de las personas van a decir que no, ¿verdad? Pero que no, porque es lo que han escuchado siempre. No se basarían en ninguna jurisprudencia, una normativa específica. Entonces, eh, es un reto muy grande, no solamente que exista ahora un reglamento, sino que lo podamos implementar adecuadamente, ¿verdad? O sea, es un reto para muchas instituciones que no han entrado tampoco. Hay instituciones que no tienen nadie que sepa del tema, y no se trata de tener un reglamento para saber, para decir que ya lo sé hacer, porque ah, es muy especializado. Entonces, el reto es muy grande para efecto del país, ¿verdad? y vamos a ir viendo a lo largo de la charla que empiezan a haber figuras. Este reglamento es bastante interesante. Si ya se lo han estudiado, lo habrán visto posiblemente, y si no, pues queda la tarea de estudiarse. Si Eduardo no me corrige, que viene como a complementar normas de obviamente, ¿verdad?, de la ley general y del reglamento, pero en temas, por ejemplo, el manejo de las modificaciones de contratos. Como pueden tener una incidencia a nivel de precio, entonces va a haber unas ciertas condiciones que va a haber vamos a tener que salvaguardar a nivel de esa modificación del contrato o de la autorización de una prórroga en el plazo, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? O la inclusión de renglones de pago nuevos, por ejemplo, y que pueden tener entonces incidencia también a nivel del reajuste, con lo cual la lectura de la ley de contratación, del reglamento a la ley, necesariamente tiene que integrar normas que vienen en este reglamento especial, lo que obliga tanto, obviamente, a las instituciones contratantes a tener muy claro los contenidos de este reglamento, las figuras, porque vamos a ver que aparecen nuevas figuras, nuevas responsabilidades incluso para la administración, y por el lado de los contratistas y oferentes, porque hay cosas que hay que empezar a hacer desde la oferta. También es muy importante entender la dinámica que plantea este reglamento, y que es la idea de nosotros hoy, darles a conocer esos principales aspectos. Bueno, para ir avanzando, el mantenimiento del equilibrio económico del contrato, que es esa garantía que nos dan el principio de equilibrio de intereses y la intangibilidad patrimonial, tenemos las normas de base legal, el artículo 43 de la ley, y los artículos reglamentarios 107, 108 y 109. De ahí derivamos máximas importantísimas de recordar, ¿verdad? El reajuste es un derecho del contratista, pero también de la administración. Eso se nos olvida. Y vamos a ver que en este reglamento se regula la figura de la deducción, que es cuando el reajuste opera a favor más bien de la administración, ¿verdad? Normalmente nos planteamos, bueno, el contratista quiere que se le reajuste el precio, obviamente para cobrar más, pero puede llegar a pasar que cobre menos porque hay un reajuste a favor de la administración. Eso aquí lo planteamos, los precios pueden aumentar o disminuir cuando varían los costos directos o indirectos. Ese sería el punto clave. Y son costos relacionados estrictamente con el objeto del contrato. El cálculo de ese reajuste se hace a partir de fórmulas matemáticas basadas en índices oficiales de precios y costos. No se van a reajustar en ningún caso ni la utilidad ni los imprevistos,
y esto aplica para los contratos de obra, suministro de bienes y servicios. Y en este tema, el legislador le dio la responsabilidad a la Autoridad de Contratación Pública de emitir las disposiciones, producto del trabajo de la Autoridad de Contratación a través de la Dirección de Contratación Pública y de los expertos, entre ellos, uno de ellos, don Eduardo Rojas, que participó activamente en las mesas de consulta y todo esto, pues hoy tenemos el reglamento que sale como el decreto ejecutivo 44.937 de Hacienda, del MISIR y del MIDEPLAN, y que salió publicado en el alcance 46 a la Gaceta 64 del 3 de abril de este año. Esa fecha es importante por el plazo de vigencia de este reglamento. Ahora aquí Marce, se abre hay una un gran detalle pregunta. también, Sí. hay un detallito, Marce, que ahora que Ujú. mencionabas que este reglamento solo aplica, digamos, o se reajustan los contratos de suministros, de servicios y de obra pública, también la administración tiene muchos contratos de alquiler. Este reglamento no toca los contratos de alquiler. Entonces, pero los contratos de alquiler se pueden reajustar, digamos, vea qué interesante. Los contratos de alquiler se rigen por otra norma específica, que es la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, pero he visto algunos concursos, algunas contrataciones o algunos contratos que no solamente se alquila un bien, digamos, se alquila un inmueble, sino que se alquilan una serie de servicios. Entonces, termina siendo más alquiler que servicios y se presentan estructuras de precio y todo, con costos asociados. Y entonces se hace un arroz con mango, ¿verdad? Para saber cómo en el tiempo se logra mantener el equilibrio económico de esos contratos, ¿verdad? Entonces, por eso menciono, hemos madurado, digamos, con las salidas de reglamento hemos madurado suficiente para tener una mejor normativa, pero todavía quedan muchas cosas que Hay están casos pendientes de ir particulares, resolviendo. Sí. correcto. Ahí surge esta pregunta, Eduardo, ¿por qué era necesario? Y un poco ya lo has venido comentando, ¿por qué era necesario un nuevo reglamento, un reglamento que como que abarcara los principales tipos de contratos que usualmente la administración utiliza para la satisfacción de sus necesidades en cuanto a bienes y servicios y obras? Sí, la palabra clave aquí es seguridad jurídica. La seguridad jurídica. De hecho, ha habido mucha inseguridad para muchos oferentes que se presentan a la administración con un reajuste de precios y la administración dura 2 años y no lo ha podido conocer porque no sabe cómo conocer el reajuste, ¿verdad? Entonces, uno podría decir, bueno, está bien que lo sepa, pero sería negligente no poder atender a partir de ahora que se establecen plazos un poco más claros, ¿verdad? Ojo, si uno aplica una analogía al reglamento de reajuste de precios de obra pública, que todavía está vigente, menciona un plazo para que se pueda conocer de 10 días, que se puede ampliar, pero no se conoce nada para los contratos de bienes o de servicios. Entonces, cuando alguien presenta un reajuste de precios hoy en día, ¿cuánto tiempo tiene la administración para resolverlo? ¿Y qué pasa si estamos dentro de un caso donde se presentó mal? Y entonces yo se lo rechazo, pero y si yo lo vuelvo a recibir, entonces hay muchas cosas que a la fecha no se tenía esa claridad. El tema de los índices de precios, ¿dónde está el tema dónde se habla de índices de precios? ¿Dónde se habla de estructuras de precio y de costos desagregados? Entonces, es un reglamento bastante amplio, tiene como, no sé, 70 páginas, pero lo que permite tener es un poco mejor marcada la cancha, ¿verdad? O sea, ya por lo menos las reglas comienzan a ser un poco más claras, porque hace un tiempo presentamos un reajuste de precios en dólares en el Banco Central y haciendo referencia al artículo 23 del reglamento de reajuste de precios de obra pública, y digo, no, eso no se, ese reglamento es para obra pública y no se puede aplicar en servicios. ¿Me explico? Entonces ahí obviamente se agarra de un vacío para rechazar un documento que al final no se procura. Entonces, ayuda un poco en la seguridad jurídica entre todos. Sí, el tema con el reajuste y la revisión de precios ha pasado mucho por ese elemento, ¿verdad? Donde trabajábamos, por ejemplo, con una fórmula del año 82 que había definido la Contraloría General de la República vía circular, en una época donde además ahí pasaban muchas otras cosas, como que, por ejemplo, la fórmula de reajuste tenía que estar dentro del contrato, los contratos, la mayoría de contratos iban a refrendo a la Contraloría muchas veces tenía un atraso importante en el refrendo de esos contratos por la misma fórmula de reajuste, lo que en algún momento inclusive llevó a generar que se refrendaran los contratos y no la fórmula de reajuste que se dejaba para estudio para luego sacarla a refrendo por aparte
O sea, una serie de cosas y como bien dice Eduardo, que solo estaba realmente regulado el reajuste en los contratos de obra pública y la revisión de precios estaba más bien casi que normalizada en la práctica como por la costumbre o por reglas generales que se intuían, pero que no estaban bien delimitadas y en eso pues ya hay una mejoría. Yo había adelantado que el reglamento no está vigente. Ahí, ¿cuándo? A partir de cuándo va a estar vigente y qué está pasando en este momento, Eduardo? Entonces, Sí, bueno, eso es importante porque, bueno, al final, yo recuerdo cuando ese reglamento iba a salir en el 2022, estaba por salir, y, y con la Dirección de Contratación Pública que me pidió que lo revisáramos, yo le decía, aquí hay todavía muchas cosas que no están muy maduras. Obviamente había una necesidad de salir con una norma porque se estaba derogando la normativa que se conocía, la directriz del año 82 de la Contraloría en ese momento, pero también nos podría embarrar mucho la cancha. Entonces, hubo un proceso de la Dirección de Contratación Pública en mayo del 2023. Sí, el año del 2023 se hizo una sesión de trabajo, unas mesas de trabajo para poder establecer consultas a las partes y incluso todavía hoy, por ejemplo, la Cámara de la Construcción no está todavía muy contenta por el tema, por ejemplo, de ajustes de precios de los contratos que son llave en mano, ¿verdad? Entonces, eh, hay cosas pendientes, pero el avance ha sido relevante. A hoy, a hoy todavía no está vigente este reglamento. Sin embargo, no se necesita que entre para conocer, por ejemplo, cómo se reajusta un precio, ¿verdad? Que simplemente yo tomo la estructura de precios, lo asocio a índices específicos y mido las variaciones de los índices con respecto a las proporciones de los costos. Y pare de contar, no hay mucha técnica en eso. Eso es lo que hoy podríamos hacer. El problema es que todavía seguimos teniendo, digamos, ocupamos esa normativa para poder conocer los plazos, los documentos que se tienen que entregar, ese tipo de cosas. mm, correcto. Y bueno, uy, perdón, que se me pasó. Vamos a ver ahora entonces el alcance, ¿verdad? Muy importante conocer el alcance que tiene este reglamento y, y tanto y su objeto en esa línea. Perdón, es que esto está un poco hoy rebelde. Aquí está. Ahí tenemos los artículos primero y segundo del reglamento. Todos los artículos que ven citados en esta presentación se refieren a este reglamento en particular del que hoy estamos hablando. Y como bien lo decía Eduardo, ya el objeto en el artículo 1 nos dice que lo que busca regular son los criterios técnicos relacionados, ven qué interesante, hay varias materias, con las fórmulas matemáticas, los componentes de cálculo, los procedimientos, los requisitos de información y demás parámetros indispensables para cuantificar ya sea el aumento o la disminución de los precios según se demuestre esa variación de costos directos e indirectos, ¿verdad? Aquí, como Eduardo lo acaba de explicar, la base del reajuste ya está en la ley y en el reglamento, porque ya tenemos muy claro qué se puede reajustar, cuáles serían los componentes de la estructura de precios, pero evidentemente aquí se viene a puntualizar y aplica los contratos administrativos basados en la Ley General de Contratación Pública y su reglamento. Ahora, Eduardo, ¿hay algún caso en el que algún tipo de contrato no esté sujeto a las reglas de este reglamento? Sí, dice el artículo 3 dice, en aquellos casos que por las particularidades del contrato los riesgos deben ser asumidos, proyectados, cubiertos e incorporados como parte del precio, independientemente de la moneda, deben ser asumidos por el contratista esos riesgos y no son objeto de reajuste. Eso lo menciona el reglamento y lo menciona el reglamento de la ley y lo menciona este nuevo reglamento. Sin embargo, y esto básicamente estamos hablando de contratos que son llave en mano, por ejemplo, o diseño y construcción en obra pública principalmente. ¿Cuál es el problema, Marce? ¿Cuál es el gran problema de eso? Vea, la administración abre una oferta en el 2025, estamos en el 2025, y de un contrato llave en mano, pero por X situación el contrato se comienza a ejecutar en el 2028. Entonces, era imposible proyectar riesgos 3 años después de la apertura.
sea, la gente espera que la apertura fuera en mayo del 2025 y están ejecutando, no sé si en noviembre. Entonces, hay riesgos que se pueden manejar hasta cierto momento, pero la administración, por X o Y razón, comenzó a postergar el inicio de la obra, suspendió el contrato y ya llega pretendiendo que ese contrato no se puede reajustar. Entonces, si bien es cierto, los contratos que son llave en mano, los riesgos deben ser asumidos por el contratista y no se pueden reajustar, también existen excepciones, ¿verdad? Excepciones. En la generalidad de los casos, lo que rige esto es un principio básico. Cuando se demuestre que hay una pérdida o una ganancia por parte de las dos partes, porque se supone que la utilidad se tiene que mantener intacta, ¿verdad? Claro. También que es otro tema que cuando tengo un contrato por 4 años y yo tengo un precio de 100.000 colones, cuya utilidad es de 10.000 colones, esos 10.000 colones se mantienen durante los 4 años del contrato. Para eso es el reajuste, para poder garantizar que los costos, que originalmente eran el 90%, se vayan a cubrir si estos suben o si estos bajan, pero los 10.000 colones se mantienen. Eso, Ujú. eso es lo que garantiza esto. En general, todos los contratos deberían estar sometidos a reajuste. Y hay una muchacha que menciona aquí, Jocelyn Chavarría, que dice que la caja dice que los contratos en dólares lo que se debe hacer es un reclamo administrativo, ¿verdad? Llama la atención. Entonces uno dice, bueno, ¿cuándo hay un reajuste de precios y cuándo hay un reclamo administrativo? ¿Verdad? Entonces, que no hay una norma específica en el reglamento ni en la ley que hable sobre los reclamos o cuándo procederían, ¿verdad? Y en qué caso sí. Sin embargo, cuando no se han aportado los elementos que se requieren para la no objeción, que vamos a ver un poco más adelante, y se dan desequilibrios en el contrato, se podrían presentar reclamos Está la administrativos. figura del reclamo, exacto. Sí, ¿Y te pero no parece queda que la claro figura si. del reclamo sería aplicable a este primer escenario de contratos que no? Vean que el artículo 3 dice, habla de exclusiones, es decir, casos en los que no aplica el reglamento, que quiere decir que no aplicaría el reajuste en teoría, un poco ese es como el enfoque, ¿verdad? Y el primer escenario es ese que Eduardo dice de los contratos, como por ejemplo los de llave en mano, que tiene ya los riesgos asumidos por el contratista. Pero en esa excepción que vos estás comentando, se podría hacer a través de un reclamo. Sí, yo diría que sí, sin embargo, si uno analiza, bueno, cuál es la diferencia entre un reclamo y un reajuste, ¿verdad? Pues el reajuste lo que busca es reconocer las variaciones en los costos. Muchas veces los reclamos están asociados a variaciones o a costos que fueron difíciles de prever, cosas más puntuales, más específicas. Entonces, cuando hablamos de un reajuste, una revisión, pues tiene esa connotación. Vamos a mantener el equilibrio económico del contrato y para eso ya hay fórmulas matemáticas y todos los reclamos administrativos, pues muchas veces se pueden basar en fórmulas y en índices y en variaciones, pero requieren de mayor documentación para aprobarse. Vean qué interesante el caso número 2, Marce. Esto es fundamental, ¿No? eso es fundamental porque sigue sucediendo. ¿Verdad? Dice que en el caso que el oferente decida presentar su oferta en una moneda distinta a la moneda de origen de sus costos, se supone que yo tengo que presentar los índices de precio asociados al costo, pero si una empresa radica en Costa Rica, tiene costos en colones y su oferta es en dólares, parece que renunció al reajuste de precios, parece que renunció al principio de integridad patrimonial. Significa que con la plata que recibe, ya sea en dólares o en colones, va y le paga a su personal en colones. Pero si la mano de obra comienza a subir, él va a tener un problema del equilibrio económico del contrato. Entonces, puede llegar esto a exponer al contratista a pérdidas tan grandes que va a dejar botado el contrato. Entonces, al final, ¿a qué tenemos que recurrir? Tenemos que reajustar ese contrato. Entonces, yo ahí donde no estoy como muy claro, porque dice que se imposibilita la aplicación del reajuste de revisión de precios. Aquí se contradice, digo yo, se contradice o contradice el artículo 23 del reglamento vigente de reajustes de precios de obra pública. Porque se dice que cuando el contrato fue formalizado en una moneda diferente del colón, puedo hacer un reajuste de precios utilizando ya sea los índices de precios que mejor se ajusten al costo o el método analítico que es el método documental. Pero este reglamento viene a decir como que ya vamos a tener el problema de reajustar eso. Y a mí me parece que eso no es correcto, ¿verdad? Porque si el costo sucedió, aunque usted esté recibiendo colones, lo que hay que hacer es analizar la variación del costo y ver la compensación del tipo de cambio, pero ya lo logramos reajustar. Y el Ministerio de Justicia lo está montando así en los pliegos de condiciones. Ellos dicen, si usted me pone un índice diferente a la moneda, tenemos que hacer
una valoración diferente cuando hacemos el reajuste porque no es tan automático, porque puede estar recibiendo beneficios por el tipo de cambio que va por arriba y perjuicios por los costos que van por arriba, pero hay una compensación de los dos. Entonces, si lo que procuramos es garantizar el equilibrio económico del contrato, pues habría que entrar a conocer también esos detalles, ¿verdad? Habrá casos de casos, pero sí llama la atención este artículo 3 por esas dos excepciones que parecen ser como muy radicales, pero también hemos hablado en materia y habrá que ver ya en la práctica y cuando la gente empieza a cuestionar estas figuras, cómo se va a resolver y ante las instancias a las que se pueda llevar un caso de estos. Pero en materia de reajustes, siempre hemos hablado, y eso es algo que obviamente ni la legislación no recoge, pero en la práctica hemos hablado de un principio de realidad, ¿verdad? Como aplica en el derecho laboral, en el sentido de que si hay una variación de costos que realmente no es responsabilidad del contratista, ahí hay el margen, el derecho a pedir ese reajuste o esa revisión. Y aquí, bueno, nos encontramos con estos dos casos de la moneda extranjera y el de los contratos, por ejemplo, los de llave en mano, que, como bien dice Eduardo, pues habrá que ver en la práctica cómo aplicarían esas excepciones o si podemos en el fondo pelearlas un poco a partir de ese principio de realidad, de ese principio de demostrar que efectivamente sí han habido variaciones de costos susceptibles de ser reajustables. Aquí, a grosso modo, quería comentarles los principales contenidos, como para el que no se lo ha leído. Hay un apartado de aspectos generales donde están regulado esto que hemos venido viendo, el objeto, los alcances, el alcance, las expresiones, algunas definiciones relevantes, que ese es un apartado importante de consultar, condiciones para el reajuste, las condiciones genéricas para el reajuste y la revisión de precios, la documentación de soporte, que este va a ser un tema importante a considerar para quienes presenten las solicitudes de reajuste, la regulación de los índices de precios, que trae ahí varios artículos importantes, y la regulación de la estructura del precio, que tiene que ir acorde de todas maneras con lo que ya la ley y el reglamento a la ley establecen. Luego hay todo un título, un capítulo del reajuste de precios en contratos de obra pública que incluye, vean, bastante contenido y ustedes lo pueden leer, incluyendo la fórmula matemática del reajuste, la genérica en el artículo 25, y hay otras fórmulas específicas para casos como, por ejemplo, el del pago anticipado, que ya ahora Eduardo les va a explicar. Hay también un apartado de reajuste en compras consolidadas, Eduardo, que se refiere a casos, por ejemplo, como los convenios marco, que bueno, no sé ahora si querés comentar un poco de eso. Ya de por sí la compra consolidada tiene bastantes retos y bueno, aquí hay todo un apartado de lo que es el tema de reajuste en ese tipo de contrataciones, tanto para obra como para bienes y servicios. Y luego, por supuesto, el apartado correspondiente a la revisión de precios en contratos de bienes y contratos de servicios, que incluye también la fórmula genérica y las fórmulas específicas para cerrar el reglamento con un apartado de cómo se hacen los cobros, las deducciones, la solicitud, las gestiones, el plazo para resolver, la prescripción en que aplican esta materia. El artículo 5, Eduardo, nos habla en términos generales de las condiciones para cualquier tipo de reajuste o revisión, ¿verdad? Y aquí tenemos que ese artículo pues reconoce obviamente que el derecho nace desde la fecha de presentación de la oferta o si hay una modificación al contrato desde la fecha de aprobación de esa modificación. En obra pública nos dice también este artículo 5, los cálculos se hacen sobre las estimaciones periódicas de avance aprobadas por la administración. No sé si ahí quieres ahondar un poco Sí, más. Se hace bueno, eso. ese artículo, el artículo 5 en el inciso A, termina diciendo que le corresponde a la administración llevar un control de las variaciones de los costos. Vean, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque si lo ligo a los finiquitos que son obligatorios en obra pública, discrecionales en contratación de servicios y suministros, ya existe un formato del finiquito dentro del reglamento que dice que se debe incorporar dentro del machote de finiquito lo que se ha pagado o se ha cobrado por reajustes de precios. Entonces, ya nadie se debería estar escapando de llevar el control de los reajustes de precios, pero la obligación es de la administración. El contratista pues lo pedirá cuando sea. A mí me parece que hay que también llevar un seguimiento al precio para saber si me está volándose un reajuste de precios y no voy a tener presupuesto para eso.
porque muchas veces nos esperamos, no pedimos que el contratista nos pida el reajuste de precios y llegamos al año, al año cuarto, ¿verdad? Con unos reajustes de precios que son un montón de plata y esa plata no la tiene nadie. Y entonces el retraso para pagar un reajuste de precios cuando sea aprobado pueden ser 6 o 7 meses y después viene el reclamo administrativo por intereses, por atrasos en los pagos, ¿verdad? Oh, Y eso es responsabilidad de la administración porque nunca le dio seguimiento. Entonces, a partir de ahí, es importantísimo que a partir de ahora la administración le dé seguimiento a los precios de todos los contratos, por más pequeño, por más grande, pero saber que si yo no le voy a, si un contrato está bajando de costo y es factible que baje de costo hasta de servicios. Hoy en día la mano de obra generalmente solo cambia en enero. Entonces, si el 80%, el 70% en mano de obra no va a cambiar en todo el año ese 70%, a eso le sumo los imprevistos y la utilidad, digamos un 10%, tampoco se va a reajustar eso. Entonces, un 80% del contrato no se va a reajustar. Pero después asocio a la otra parte del contrato los costos indirectos con el IPC que ha venido bajando y posiblemente el IPP-MAN o el IPPS que también pueden bajar. Entonces, ahí se ocupa hacer un reajuste de precios a la baja. ¿Cuántas veces la administración ha hecho la gestión para cobrar esos precios? Nunca, nunca. Y entonces, ¿de correcto. quién es responsabilidad no cobrar eso? Del administrador del contrato. Cerrar un contrato, firmar un finiquito sin haber cobrado esos montos, cuando se dé cuenta la administración lo que pasó, se lo van a ir a cobrar al administrador del contrato, ¿verdad? Yo he hecho reajustes de precios de obra pública donde más se dan estas variaciones, donde se logra demostrar que se dejó de cobrar hasta 9 millones de colones en un contrato. ¿A quién le cobras eso? Entonces, creo que hay que tomar medidas para que ahora en agosto que entra a regir este nuevo reglamento, se tenga claro quién es el responsable de hacer esto. Acabo de terminar un curso con el PANI y quién hace los reajustes de precios, el área financiero. Pero resulta que ahora que hablabas vos del cronograma de trabajo en obra pública, financiero no tiene la menor idea de un cronograma de trabajo. Pero entonces aprueba un reajuste de precios a pura factura, sin conocer exactamente cuándo se generaron los costos. Entonces, esto no es un tema único y exclusivamente de la proveeduría, ni del administrador de contrato, Del ni del administrador. financiero. Es de la administración que tiene que ponerse de acuerdo quién aporta qué para poder solucionar estos problemas de reajustes. Sí, aquí habíamos puesto la diapositiva, ahorita ya nos devolvemos a la anterior, justamente haciendo énfasis en el rol de la administración. Bueno, obviamente la administración es quien resuelve las solicitudes y verifica la documentación, todo lo que le presenta el contratista y revisa los cálculos que hace el contratista. El contratista ya va a traer su propio cálculo y va a traer una información y va a traer unos índices que de hecho ya ha tenido que haber presentado desde antes, desde la oferta y la administración ha tenido una intervención con una figura nueva que aparece en este reglamento, que es de la no gestión, que ahorita vamos a hablar de ella, pero además debe llevar el control de todas las variaciones. Además, aquí no podemos olvidar que la administración tiene otras responsabilidades, Eduardo, como por ejemplo dar la estructura del precio en el pliego de condiciones, que ya ese es un elemento que tiene que tomar de base lo que nos dice el reglamento, el artículo 102 del reglamento a la ley, pero donde la administración también tiene que adaptar esa estructura del precio a las características del objeto de la contratación, con lo cual la administración tiene bastantes responsabilidades en esta materia y muy importante esa, que es una que resalta muy bien este reglamento, la de llevar ese control en las variaciones, porque ese es un tema que bien lo dice Eduardo, ha estado como muy olvidado, por ejemplo, cuando se trata de lo que es el reajuste o la revisión a favor de la propia administración. Entonces, en obra los cálculos se van a hacer sobre esas estimaciones periódicas, lo que obliga, como bien lo dice Eduardo, a tener muy claro el programa de trabajo. Y si hay cambios en ese programa de trabajo, si el plazo cambia, si hay una modificación al contrato, se impacta todo eso y la gente de financiero que va a tener a cargo o la parte que tenga a cargo el estudio del reajuste, pues va a tener que estar al tanto de eso, con lo cual hay una comunicación muy importante que tiene que haber a lo interno de la administración. Y en el caso, Eduardo, de los contratos de bienes y servicios, el pago se hace con base en valoraciones de pago por las entregas. Entonces ahí Sí, toma mucho auge la figura del cronograma de sí. tareas que debería. Es fundamental esto, Marce, es fundamental estos detalles. Vea. Nosotros hemos estado en la administración toda la vida, Marce, toda la vida sabemos cómo trabaja la administración, pero pensemos en un contrato de limpieza. Un contrato de limpieza que yo me comprometí a pagarle 1 millón de colones todos los meses. Ok, perfecto, hasta ahí todo bien.
¿Qué es lo que dice esto ahora, esta normativa? Parece mentira, pero ahora tenemos que tener un cronograma de trabajo hasta para pagar 1 millón de colones mensuales. ¿Por qué? Porque resulta que en enero yo le pagué 1 millón, pero no se la pagué en enero, no se lo pagué en febrero. Él nunca cobró y llegó a cobrar a junio. Entonces, ¿qué es lo que hace la administración cuando recibe un reajuste de precios? Reajusta facturas, pero la factura es de enero, febrero, marzo, abril y junio. ¿Y cómo voy a reajustar? Con los indicadores de junio, un servicio que se dio en 4 meses distintos. Entonces, cobra relevancia el cronograma porque el cronograma es el desarrollo financiero del contrato. 1 millón en enero, 1 millón en febrero, aunque no se hayan facturado esos millones. Entonces, el cronograma me va a guiar respecto de los montos para cada uno de los meses que se tienen que reajustar. Eso lo digo con esta vehemencia porque en obra pública eso ha sido un poquito más claro. ¿Qué pasa en obra pública? ¿Cuánto y cuándo se desarrolla un contrato de obra pública? Pues a eso se llama el EPA. El EPA es la estimación periódica del avance, que es la cuantificación monetaria de los avances de una obra. Entonces, por ejemplo, si una obra es de 100 millones, pero el primer mes solo se avanzó 5, aunque el cronograma diga que original, que se iba a avanzar 10, solo se avanzó 5, yo no puedo reajustar más que 5, porque son los costos en los cuales se incurrió. Y bueno, obviamente, vea, no quisiera entrar también como a filosofar sobre este tema, pero siempre se dan muchos problemas. Vea, yo tengo una estructura de precios para una obra y una estructura de precios dice que yo tengo el 10% de concreto o el 10% de acero. Dicen los reglamentos que hemos tenido a la fecha es que yo agarro ese 10% todos los meses, lo reajusto en enero, febrero, marzo y abril, si fueron solo 4 meses. Pero una pregunta, el acero no se mete cuando sean los primeros días de la obra. Los primeros días de la obra es puro movimiento de tierra. En los siguientes sobra gris y posiblemente para las cerchas o para el techo ocupo el acero, pero hasta el último mes. Pero yo lo comencé a reajustar en enero. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque normalmente la administración genera una estructura de precios única para una obra. ¿Y qué es lo ideal? Yo tengo estructuras de precio por actividad. Entonces, cada estructura de precios, tengo que ver esa actividad si se dio en un mes o si se dio en dos y lo reajusto porque es solo para eso. En las primeras actividades de una obra se da mucho costos de posesión, que es maquinaria, movimientos de tierra y mano de obra y combustible, pero en las últimas lo que tengo son acabados. Es lo mismo que pasa en la administración pública cuando yo tengo una contratación con un montón de líneas, Marce. Entonces, si yo le voy a vender un producto y en la otra línea le vendo otro, es difícil que la estructura de precios sea la misma. Y eso nadie se lo ha cuestionado. Porque si un Y perdón, producto... Eduardo, que Ujú. te interrumpa aquí. ¿Esto queda más claro a nivel del reglamento desde tu punto de vista, a nivel de la regulación que aplica, o vamos a ver estas mismas inconsistencias en la práctica? Ok, ¿qué es lo que pasa? Tal vez no se insiste tanto en la necesidad de hacer estructuras de precio por actividad. Sí lo menciona el reglamento en el caso digamos, cuando menciona estructuras de precio por actividad, por renglón, por producto. Entonces, obviamente, cada cosa debería tener su estructura de costos. Piensa en una contratación que tiene compra, instalación y mantenimiento 3 años posteriores. No puede haber una única estructura de precios. Ahí tiene que Claro, haber son dos, una para prestaciones la compra y la diferentes. instalación y otra para el servicio. Pero busquemos pliegos de condiciones en SICOP, eso no existe. Entonces, ¿cuál es la estructura de precios que voy a utilizar para reajustar? La primera, que era solo para la compra, o la segunda, que es solo para el mantenimiento. Eso tenemos que madurarlo muchísimo, muchísimo, porque al final Eso nos estamos... lleva nuevamente a este rol de la administración, que lo decíamos Sí, ahora. Es la administración la que da la estructura del precio en el pliego y que muchas veces lo que único que hace es repetir lo que dice el 102 sin diferenciar si hay prestaciones o actividades diferentes, ¿verdad? Que habría que tomar en cuenta eso a la hora de proponer la estructura. Bueno, en las condiciones del artículo 5 de este reglamento se aclara bien que el derecho al reajuste de la revisión de precios concluye con el finiquito del contrato, con lo cual la administración también tiene que tener presente ese elemento y esa responsabilidad que asume cuando ya ahí cierra el finiquito, ahí se acaba y eso, si ella tuviera un reajuste a su favor o una revisión a su favor, pues también le aplicaría a ella, con lo cual eso es importante. Y lo que ya sabíamos que no se reajustan nunca ni la utilidad ni los imprevistos. Ahora, ¿qué elementos pero son Marce, clave? ojo, vea, un Ajá. tema que me llama la atención. Hace unos días vi una licitación donde el ICE le está pidiendo al contratista que detalle los imprevistos, en qué los va a usar.
Entonces, yo digo, ¿cómo le va a pedir que lo detalle los imprevistos si los imprevistos están hechos para poder atender cualquier emergencia, cualquier situación? Pero si usted logra detallar los imprevistos desde la oferta, usted debería reajustar imprevistos entonces, porque si usted dijo que los va a usar en mano de obra, ¿por qué ahora no los puedo reajustar? Si yo dije, ¿cuánto de los imprevistos es mano de obra? Me explico, el tema es que los imprevistos no se saben que se van a utilizar, pero entonces existen errores conceptuales sobre el manejo de, en este caso, de los imprevistos y el no reajuste. Entonces, el imprevisto lo usará él y si no lo usó, pues es parte de la utilidad. O si tuvo que usar más, pues parte de su riesgo, ¿verdad? Por eso es importante definir cuánto es el porcentaje de imprevistos en cada uno de los precios. Claro. Bueno, ir avanzando en el tema de el reglamento nuevo reconoce como instrumentos claves para el análisis de cualquier solicitud de reajuste o de revisión. Lo que ya comentábamos, la estructura del precio, el presupuesto detallado, ya sabemos que la estructura se presenta, la administración la propone desde el pliego, ahí es donde la propia administración podría inducir a error a los oferentes o en cambio se hace bien la tarea pues plantea la estructura correspondiente que pueden, como lo está diciendo Eduardo, es parte de los mensajes que podríamos hoy ir lanzando, puede ser estructuras de precios diferenciadas, o sea, no tiene por qué ser una estandarizada y aún ahí respetando los criterios de la Contraloría que se ciñen mucho a lo que dice el 102 del reglamento. Luego el presupuesto detallado, que eso ya sabemos que se le va a pedir al adjudicatario los índices de precios oficiales, que ya le vamos a pedir a Eduardo que nos explique, porque esto es bastante abundante lo que nos dice el reglamento. La documentación probatoria e información pertinente, nos dice el mismo artículo 5, y ahí sería para aquellos casos en donde tal vez, y aquí Eduardo que nos lo explique, no hay índices y entonces hay que usar el famoso método analítico, que ahora también vamos a hablar de él, la fórmula matemática específica, el programa de trabajo, si estuviéramos hablando de una obra pública, como lo veníamos comentando, que adquiere mucha importancia, o el cronograma vigente con la definición de cantidades, tiempos programados de entrega para los contratos de bienes y servicios. Y bueno, en el caso de la aplicación del método analítico, documentación probatoria como facturas con su respectivo depósito. Eduardo, ¿qué de todo esto? Bueno, entiendo que todo es muy relevante a nivel de la gestión de reajuste o revisión de precios. Sí, definitivamente hay muchos elementos que cobran mucha relevancia. El tema de las estructuras de precio que dice el artículo 102, que deben de reflejar los costos en los cuales están, digamos, la moneda en la que están los costos. Eso nos lleva a decir que tampoco lo vemos, estructuras de precio que tengan la parte en colones que corresponde a los costos en colones y la parte en dólares que corresponde a los dólares. Si yo tuviera un producto, por ejemplo, con Avi hace poco veía un contrato que tenía de puentes. Eso es puro acero, puentes es puro acero. Y el oferente, en este caso el contratista, era un contratista estadounidense. Entonces el contrato era en dólares, tenía una estructura de precios en dólares y los índices de precio que se estaban usando para reajustar eran dólares. Eso literalmente es como si fueran colones. ¿Por qué? Porque el índice de precios está en la moneda del país de origen. La estructura de precios responde a los costos del contratista y la moneda es en dólares. Y aún así, Conavi estaba rechazando un reajuste de precios porque era en dólares y no se reajustaba. Pero el contratista tiene una realidad distinta de Costa Rica, está en Estados Unidos y él tiene que pagar más o menos. Entonces ahí se tuvo que hacer un esfuerzo para que reconocieran que un contrato en dólares cuyos índices están claros se tiene que reajustar como si fueran colones. La ventaja es que aquí no hay, por ejemplo, una compensación de tipo de cambio porque se pagaba en dólares incluso. Entonces, hay que tener esa sensibilidad. Ahora cualquier moneda se puede reajustar. Cualquier moneda. Por eso las estructuras de precio tienen que estar claras. Los índices de precios, si son los locales, Perdón ahí que te interrumpa, cuando vos decís en cualquier moneda se puede reajustar, eso sí. siempre y cuando la estructura de precio coincida con, obviamente, la conformación correcta del precio de la oferta y estén los índices en armonía con esa estructura. ¿Es así? Sí, bueno, y de hecho uno podría suponer, porque hay gente que me ha dicho si es durante el estudio de las ofertas se revisan los índices. Yo diría, a ver, apenas ya mucho con estar revisando la oferta para estar dedicado a revisar índices. Ujú. Los oferentes no trabajan mucho los índices, pero hay una fase que es la formalización después de la firmeza del acto, donde creo que todavía hay una oportunidad para dar el visto bueno a los índices que se van a utilizar después. Si ahí yo logro detectar un error, no es que no lo pueda modificar, el principio de eficiencia, ¿verdad? Aquí lo importante es Eso determinar es la naturaleza. importante tenerlo claro, que vamos a ver una fase donde la administración va a tener
que revisar esos índices y darle eso que ahora el reglamento llama la no objeción, pero que no quiere decir que no se le pueda decir al oferente, al adjudicatario en ese momento, bueno, esto no coincide, ¿verdad? Este índice no resultaría aplicable, sustitúyalo. Ya aquí no estamos hablando ni de una ventaja indebida en términos de que va a perjudicar a otros oferentes. Aquí estamos hablando de, otra vez, voy a retomar como esa idea del principio de realidad, de tener claro cuáles son los costos y cómo podrían medirse las variaciones para que haya justicia y seguridad jurídica en cuanto al equilibrio financiero del contrato que debe mantenerse, que esa es una garantía constitucional y que la administración y el contratista deben velar porque eso se dé. Entonces, vamos a ver esa figura tan interesante. Ahora, Eduardo, avanzando un poquito, ¿cuál sería la diferencia? Porque el reglamento habla del método analítico documental y ese método en algún momento se ha mencionado. ¿Cuál sería la diferencia entre el reajuste Sí, o la revisión tradicional que regula este reglamento y la que se hace por método analítico? bueno, en realidad el método analítico es una herramienta más para hacer un reajuste. Entonces, digamos, el reajuste es un mecanismo, el reajuste y la revisión es un mecanismo. El método analítico es una herramienta para poder cumplir con el mecanismo. Entonces, la fórmula polinómica, ¿verdad? Es una herramienta que me permite cumplir con el reajuste, pero el método analítico también. ¿Y cómo funciona? Esto es tan sencillo como si usted le va a vender un software a la administración, si usted es responsable de una empresa que es intermediaria entre Microsoft y la administración pública, usted va a ir a Microsoft y le va a decir cuánto me cobra por una licencia de Word o de Office. Oye, y él le va a decir $100. Perfecto. Usted debería tener eso en una cotización. Incluirlo dentro de su oferta, incluso si no lo quiere que lo muestren, podría hacerlo hasta confidencial. Y esa es la prueba de que originalmente su precio estaba basado en un insumo que costaba $100. Habrán otros costos de ese precio, pero la parte más importante, que es el software, que es un costo directo de insumo, son $100 que le está cobrando Microsoft por esa licencia. Posiblemente usted le cobró a la administración 130. Cuando se está ejecutando el contrato, si al año 2 Microsoft te llama y te dice, mira, ya no son $100, son 110, usted va a llegar ahora a la administración a pedir un reajuste de precios con el aviso de Microsoft, el pago a Microsoft de los $10 de diferencia y le va a decir, veamos el documento que yo había juntado. Entonces yo le saco la diferencia a la cotización original menos la factura nueva y ahí tengo una diferencia de $10. Ese es el método analítico, que es básicamente documentos que prueben las variaciones en los costos. Alguien me ha dicho, ¿y qué pasa si el contratista o el que le provee este tipo de cosas, porque hasta los subcontratos se pueden reajustar por método analítico, se le ocurre subir el precio un 50%? Eso tampoco es así. ¿Por qué? Porque cuando alguien me va a subir un precio, yo digo, está en su derecho, el costo por inflación se puede hacer, pero ¿qué tipo de costo es? ¿Cómo se está comportando ese costo en el mercado? Si fuera el combustible, si fuera el acero, si fuera el cable eléctrico. Entonces yo tengo que buscar un mecanismo para identificar que haya una correlación entre lo que el subcontratista está diciendo y el costo en el mercado. De lo contrario, yo no le podría aprobar un 50% solamente porque se le ocurrió. Entonces, esos son los detalles del método analítico que hay que considerar, que no es cualquier incremento que se puede reconocer, sino que haya una lógica y una razonabilidad. Y hay regulación en el reglamento sobre la aplicación del método analítico. Entonces, para, digamos, puntualizar, el reajuste tradicional o la revisión se hará con todos los elementos que acabamos de ver y la fórmula matemática que hay para cada tipo de contrato, fundamentalmente, o en su caso, si no aplica la fórmula, si no hay manera porque no hay índices o por lo que sea, pues lo haríamos a través de prueba, a través del método analítico. Es así. Sí, el gran problema es que a la gente no le gusta entregar en su oferta estos documentos, ¿verdad? O sea, es Claro. muy quisquillosa para entregar esto. Y ojo, ojo, hay que ser muy cuidadosos. Si usted asume un riesgo de no entregar esta información, después no llore si no le creen que lo que está entregando era cierto, porque usted Ah, sabe que hasta un PDF se puede modificar. Yo puedo claro. entregar un PDF hoy que me lo hicieron en el 2020, ¿verdad? Eso genera poca credibilidad de parte de la administración. Porque Y es que es el deber de la administración de revisar, ¿verdad?
Bueno, Claro. volviendo al método tradicional, por decirlo así, que plantea el reglamento, hay una figura que va a ser nueva para todos, que es esta figura y que fundamentalmente ahí tiene protagonismo la administración, la de las no objeciones, artículo 7 del reglamento. Em, y el artículo 2.38, el de las definiciones, nos dice que la no objeción es ese acto administrativo en el que se emite la conformidad a la pertinencia, así está copiado tal cual, tal vez la redacción no es la mejor, que sería, se emite la conformidad, más bien sería, yo diría, con la pertinencia de la documentación presentada por el adjudicatario o por el contratista, según corresponda, sin perjuicio de sus responsabilidades contractuales. Es decir, es como una aprobación, bueno, el nombre Sí, uno lo sí, es incluye, como una ¿verdad? aprobación, sí. Sí, Eh, 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 de información, de documentación, que vean qué importante. Es ya en la fase de formalización del contrato. Estamos hablando del adjudicatario o eventualmente del contratista. Y el artículo 7 dice que cada administración designa a un encargado de emitir esta no objeción según su propia estructura interna, las competencias, las normas de control interno. Vean otra tarea que viene a dar este reglamento para la administración. Esos encargados, esos funcionarios encargados de dar la no objeción a la información que presente el adjudicatario en su momento, para efectos de reajuste, van a quedar designados desde el pliego de condiciones. Y esa no objeción, que ahí es donde le pedimos a Barrio que nos profundice, se da sobre el programa de trabajo o sobre el cronograma, sobre la pertinencia de los índices o eventualmente la pertinencia de documentación cuando aplique el método analítico. sí, yo creo que hay que ¿Cómo tener funcionaría claro. esta no objeción, Eduardo, en la práctica? Sí, recordemos que el artículo 103 dice que el adjudicatario tiene, bueno, después de los 8 días de la firmeza del acto, tiene un tiempo para entregar el presupuesto detallado. Ese presupuesto detallado tiene que estar relacionado a la estructura del precio. Y me parece que es el momento donde se debe aplicar esto que estamos hablando, la no objeción. ¿Por qué? Porque si yo estoy revisando el presupuesto detallado, ahí conozco los costos, todos los costos. Estoy viendo la estructura del precio y además de eso, puedo identificar si los índices que me está indicando en la estructura de precios tienen relación con el tipo de costo que planteó en el presupuesto detallado. Entonces, hay una no objeción a los índices de precio, hay una no objeción al cronograma de trabajo, hay una no objeción a los documentos que estén asociados al método analítico. Y para mí, porque no le llama así tampoco, es esa no objeción al presupuesto detallado, ¿verdad? Que ahora lo piden para todo, hasta para matricular a una persona en un curso piden un presupuesto detallado, que también se les naturaliza todo esto, ¿verdad? O sea, el tema de una estructura de precios para matricular a una persona en un curso donde van a haber 200 personas matriculadas, ¿verdad? Y Para el de presupuesto referirse a la detallado sección es, de capacitación abierta, por así es, ejemplo. sí, 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 es sí. como un poco De absurdo, hecho, ¿verdad? yo he sido súper crítico en que ahora resulta que ocupamos estructuras de precio para todo y presupuestos detallados para todo, ¿verdad? Pero volviendo al tema, perdón el comentario, ¿verdad? Si no aquí me voy a desquitar con Raimundo y todo el mundo, pero estamos hablando, existe un momento adecuado para hacerlo. ¿Y quién para mí debe ser? Sí, el administrador de contrato. El administrador de contrato es el que va a darle seguimiento a las variaciones en los costos también y poder identificar con cuáles índices se va a dar ese seguimiento. Pero sí, entonces es importante darle seguimiento al cronograma que fue aprobado originalmente, es importante darle seguimiento a los índices, cómo se van a comportar esos índices y eventualmente que la documentación probatoria esté ahí, las cotizaciones y todo de lo que se va a reajustar por método analítico. Es decir, que vean aquí para ir como perfilando y ubicándonos en la realidad del procedimiento de contratación. Cuando alguien, primero, la administración desde el pliego nos da la estructura del precio. El oferente en oferta va a dar la estructura del precio ya suya con sus datos, ¿verdad? Específicos. Va a dar los índices porque la ley y el reglamento, la ley general habla de que los índices se presentan en la oferta. Pero vean qué interesante, en la etapa de formalización viene esta etapa, esta responsabilidad, esta subetapa, por decirlo así, que está a cargo de la administración de emitir la no objeción. Los encargados de la no objeción van a quedar en el pliego de condiciones definidos y son los que van a revisar, como bien lo dice Eduardo,
ese cronograma o ese programa de trabajo, los índices, ahí podría haber una etapa en la cual esos índices no coincidan porque es hasta ese momento, como bien lo explicaba, que se conoce el presupuesto detallado. Pero Eduardo, ¿y qué pasa si la administración no da la no objeción? Podría llegar a Bueno, pasar. me llamaría la atención porque sería negligencia no dar una objeción, ¿verdad? Efectivamente, a mí me parece que hay responsabilidad de las dos partes. Uno, de garantizar que antes de comenzar eso esté claro, ¿verdad? ¿Qué pasa si la administración no lo hace? Porque, por ejemplo, nadie hace eso hoy. En agosto ya hay que comenzar a hacerlo. Pero ponernos de acuerdo sobre esos elementos, creo que el reglamento en el artículo 7 menciona que, digamos, a mí me parece que a posteriori, ¿qué pasa en la ejecución del contrato cuando no hubo verificación de índices, ni nada de eso? No creo que sea tan malo llegar a plantear un reajuste de precios haciendo una propuesta de índices, porque estos índices igualmente habrá que revisarlos que tengan una relación, solo que no se hace en el momento adecuado. No dice claramente el artículo 7 qué pasa si no se da. Vamos a ver. Dice, Ahí bueno, la norma clave, Eduardo, es el artículo 13, el de la pertinencia de los índices, ok. que hay que relacionar con esa figura de la no objeción, porque sí, y vean que, y todo esto lo comentamos porque cómo está planteado en el reglamento, cómo va a funcionar luego en la práctica, qué es lo que nos da a entender este artículo 13, que podría ser que la administración diga, no, estos índices no son los pertinentes para este caso, para este caso de este contrato. Yo ahí supondría, esto ya es una valoración personal, ¿verdad? No sé, ¿y a vos qué te parece, Eduardo? Pero que ahí la administración puede darle oportunidad al adjudicatario de cambiar esos índices, ¿verdad? Más que no dar la objeción, de evitar la no objeción. Pero plantea el 13 como que eventualmente ante un caso de no objeción, o sea, que no se emita la no objeción, no se podría dar entonces el reajuste. Y lo que dice Se hace por entonces es, reclamo. excepcionalmente, si la administración no emite la no objeción a la pertinencia de los índices, esto impedirá la aplicación del mecanismo de reajuste y de revisión de precios, y en ese caso lo que le queda al contratista es presentar un reclamo administrativo. Sí, pues yo sinceramente, digamos, en principio uno dice, estamos tratando de ordenar la casa, entonces si no lo hace aquí, no lo hace nunca. Me parece un poco exagerado, ¿verdad? Condicionar a que solo en ese momento si no hay un reclamo. Y uno dice, bueno, ¿en qué se va a diferenciar del reclamo? Si va a ser exactamente lo mismo, es una solicitud de reajuste, ¿verdad? Pero cada vez, como los reajustes de precios se hacen frecuentemente cuando se da un contrato de servicios plurianual, usted hace el reajuste de precios cada 6 meses o cada año. Entonces vas a hacer 4 reclamos administrativos a partir de la misma estructura. No sé, yo diría que no es tan malo, pero si el reglamento lo dice, pues si principio de legalidad, yo debería hacerlo así, ¿verdad? Recibir un reclamo administrativo, pero como le quito el nombre que dice reajuste de precios y pongo reclamo administrativo y hago exactamente lo mismo. Y el Nada derecho más en sí que, no se pierde, nada más que el camino va a ser otro. Ahí hay que ver este tipo de figuras, cómo en la práctica, cómo se van a llevar a cabo, ¿verdad? Qué tan riguroso va a ser la interpretación que hagan de la figura de la no gestión las administraciones. Y nuevamente la importancia que tiene el que los funcionarios encargados de emitir esta no gestión entiendan bien el objeto de la contratación y la relación con los índices que el oferente les esté dando, ¿verdad? Eso va a ser fundamental. Y entonces aquí hacemos énfasis justamente en eso. ¿Qué rol tiene el oferente y el adjudicatario? Que los que están en el sector privado, en términos de lo que regula el reglamento, ¿a qué hay que ponerle cuidado? Bueno, tienen ustedes la responsabilidad de aportar los índices oficiales para las posibles variaciones de costo desde la oferta. Y si no existe ese índice, también lo tienen que dejar advertido en la oferta. Además de que van a tener que presentar la estructura del precio conforme a lo que ya hemos comentado, y es el adjudicatario el que presenta, perdón, el presupuesto detallado y la vinculación. Con lo cual aquí hay tareas importantes que hacer a nivel de oferta y a nivel de ya la fase de formalización. Por otro lado, ya siendo contratistas, cuando ya se dé una situación particular, pues ahí es donde hay que presentar la solicitud demostrando esas variaciones de costos directos e indirectos. Y aquí es donde es interesante, porque aquí lo plantea así el reglamento, se presentan como las no objeciones que yo ya obtuve en la fase de formalización.
en la fase de formalización del contrato y pues haría los cálculos aplicando las fórmulas matemáticas que el propio reglamento nos da, ¿verdad? Entonces, bueno, teniendo un poco como eso claro, Eduardo, ¿qué cambia en la Sí. práctica en cuanto a los reajustes de precios para los contratos de obra con este reglamento? Y aquí, de hecho, aprovecho para avanzar y comentar, para que puedas comentar la fórmula matemática genérica, porque hay varias, ¿verdad? Sí, bueno, hay una pregunta que casualmente un día de estos, una muchacha me lo preguntó, es si existe un formulario para estandarizar los reajustes de precios. Vea, no existe. Es que siempre nos agarramos con la fórmula aquella que era para el precio es igual, mano de obra, insumos, gastos administrativos, utilidad. Entonces, eso tenía una fórmula específica, pero ahora habla de los costos directos, de los costos indirectos, los imprevistos se lo tienen. Eso Cambia, significa, sí. sí, vean que aquí en esta fórmula que está, tengo la sumatoria de de los precios de mano de obra, ¿verdad? Eso significa que yo puedo tener mano de obra relacionada con operador, trabajador no calificado, trabajador semicalificado o un licenciado, un bachiller. Puedo tener hasta 4 tipos, 5, 6, 7 tipos de mano de obra. Y eso pasa porque el decreto de salarios mínimos no sube el salario igual a todos los puestos. Eso significa que cada reajuste tendría que hacerse independiente para cada uno. Ya solo eso cambia la cantidad de componentes de la estructura del precio y por supuesto agranda la fórmula. Esta fórmula le pone sumatoria a los costos directos de mano de obra y a los, a los directos de insumos, que es esta segunda parte. Entonces, yo puedo tener de insumos tantos quiere incorporar. Entonces, si alguien quiere ver una única fórmula, eso no va a existir y no lo voy a recomendar. Lo único que sí recomiendo es tener claridad que para cada tipo de costo, que son los únicos que se reajusta, exista un índice que mida la variación de ese costo. Entonces multiplico la variación del índice por el peso relativo del costo y entonces tantos componentes de costo tengo, Va tantas saliendo. partes tengo que ir haciendo el reajuste. Entonces puede ser que hay una fórmula de reajuste con 7 componentes y otra con 12, otra con 15, otra. Entonces lo que se va es digamos, a aglutinar. Si yo no diferencié los tipos de mano de obra, entonces agarro la mano de obra directa y lo sumo como con la mano de obra indirecta. Entonces, toda la mano de obra la reajusté con una sola vez, mano de obra directa e indirecta con los índices de salario mínimo. Entonces, no existen fórmulas así tan cerradas ahora como lo existían antes. Ahora, ¿qué vemos aquí? Vean que yo tomo el índice, la parte de arriba del índice y lo divido entre el índice de la apertura, como siempre lo hemos hecho, y le quito 1. Si yo le quito 1 y la variación era de 1.1, me va a quedar solo el 0.1. Esta fórmula lo que está calculando es únicamente en la cantidad de que varió el precio, no el nuevo precio. El nuevo precio se tiene cuando usted multiplica, por ejemplo, el precio original es 1.000.000 y se reajusta a 1.1, ahora da 1.100.000. Pero cuando le quito el 1, como lo vemos aquí en toda la parte de la fórmula, ya no da 1.100.000, solo da 100.000. 100.000 es lo que varió el precio, no el nuevo precio. Entonces, en eso he insistido muchísimo porque la gente se puede sentir un poco enredada de por qué la fórmula antes no tenía -1 y ahora sí. En obra pública siempre lo tuvo, porque en obra pública yo no saco precio nuevo, solo cuánto varió el precio o el costo el mes pasado. Solo la diferencia. Solo la diferencia. Aquí es, qué es lo que le interesa a usted calcular? ¿Solo la diferencia o el nuevo Claro. precio? En un contrato de servicios continuados, posiblemente me interese el nuevo precio, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí tengo el nuevo precio que se va a facturar. Pero en obra pública no tengo nuevos precios, solo se pagan diferencias y por eso se le mete el -1. Correcto. ¿Y cuáles serían los principales cambios que vemos en las revisiones de precios de los contratos de bienes y de servicios? Y aquí tenemos la fórmula. Si uno ve esa fórmula, pues dice, mira, la misma. Lo que pasa es que sí, ya no hay una diferencia entre las fórmulas porque usted va a detallar los costos directos e indirectos, tanto como lo hace en obra pública como lo hace aquí. La diferencia está básicamente que en obra pública uno reajusta las estimaciones periódicas de avance, porque siempre he conocido eso como el EPA. En bienes y servicios, uno va a reajustar lo que decía el cronograma mensualmente, que el gran error de la administración pública y de los oferentes es que siempre reajustan facturas y las facturas no siempre se emiten en el mes del costo. Entonces, por ejemplo, en un contrato que se ejecuta todos los meses, es difícil que alguien
por el trabajo que hizo en enero, lo factura en enero. Máxime sabiendo que tiene que presentar un informe, tiene que haber una recepción provisional, una recepción definitiva y después la gestión de pago. Entonces la factura la va a presentar como hasta el 15 de febrero o casi hasta marzo. Esa factura la reajustan con marzo cuando realmente es de enero. Entonces uno tiene que dejar de reajustar facturas, tiene que reajustar montos mensuales de ejecución del contrato, ya sea el cronograma del bien, de la entrega de los bienes o servicios o la estimación periódica de avance en obra pública. Correcto. Estaba viendo algunas de las consultas del chat y efectivamente son muchísimas y nos piden hacer un segundo webinar sobre esos temas. Bueno, aquí ya hablaste de esas diferencias que hay entre un tipo y otro de contrato. Y ya como para ir cerrando, que nos hemos pasado un poco del tiempo, bueno, algunas últimas preguntas. ¿Cómo queda regulado el reajuste de la revisión de precios en moneda extranjera? ¿Algo has dicho al respecto? Sí, en realidad, si nosotros tenemos vamos a pensar en el caso que tengo solo colones, perfecto, reajuste con índices en colones. Si tengo solo dólares, porque es un contrato de costos de moneda extranjera, se reajusta con los índices de precio de la moneda extranjera como si fueran colones. Ahí no hay ninguna diferencia. Ahora bien, si yo lo que tengo eventualmente es un precio que combina las dos monedas, yo tendría que hacer una fórmula para reajustar la parte de los colones y otra fórmula para reajustar la parte de los dólares, porque efectivamente son índices diferentes, etcétera, etcétera. Lo que sí hay que considerar, por ejemplo, también es cuando el tipo de cambio comienza a subir, ¿verdad? Entonces, el tipo de cambio si sube, el contratista va a tener más colones. Entonces, eso definitivamente compensa la cantidad de costo que puede tener adicional por la variación en los costos. Entonces, hay que comenzar a ver específicamente el tipo de cambio de cuando se paga para saber a qué tipo de cambio me pagaron, ¿verdad? Hay una pregunta ahí que también es importante. Ayer me llamó Alan Altamirano de Lina casualmente y me dijo, mira, me llegó una solicitud para el reajuste de precios por tipo de cambio. ¿Tenés algo sobre eso? ¿Sabes algo sobre eso? Vean, en este país. No hay nadie que haya dicho, digamos la Contraloría o el contencioso, nadie que haya dicho que los contratos en dólares se reajustan por los efectos que tenga el tipo de cambio. No, eso no se puede hacer. Eso no se ha valorado. Y yo le digo a la gente, bueno, si usted cuando iba a presentar ofertas, digamos, hoy es miércoles, y si usted va a presentar una oferta hoy, y sabe que el tipo de cambio mañana se dispara, ¿en qué lo va a presentar? ¿En colones o en dólares? Sabiendo con claridad eso. Nosotros no tenemos la posibilidad de saber si va a subir o va a bajar. Eso significa que yo tengo un riesgo asociado al contrato. Si usted quiere mantener ese riesgo, asúmalo usted, pero no se lo traslada a la administración. ¿Por qué? Porque usted fue el que tomó la decisión. La ley no te obliga. Si usted dice, no, yo sé que va a subir el tipo de cambio y si cotizo en colones, mañana me va a pagar los mismos colones cuando tengo que salir a comprar dólares más caros. Entonces, nadie en su sano juicio va a cotizar en colones algo que va a estar expuesto a un riesgo de tipo de cambio. O, por ejemplo, si yo sé que hoy está el tipo de cambio en 500 y Dios quiera que no, pero va a bajar a 400, nadie va a ofertar en dólares sabiendo que después va a recibir cada vez menos colones cuando sus costos son en colones. Esos riesgos no se le pueden trasladar a la administración. Es un riesgo exclusivamente del contratista que él lo valoró y él lo planteó así. Para mí, yo siempre pensé, cuando yo entré en esto, que yo creo que la gente cotizaba en dólares porque es como más sexy, ¿verdad? Mis contratos son en dólares, pero ya nos hemos dado cuenta que eso no sirve mucho, ¿verdad? Y que no hay una garantía de que me tienen que reajustar eso porque no, aquí estamos hablando de un tema de riesgo que efectivamente no tiene por qué asumir la administración. Bueno, ya hablamos de que la figura de los reclamos administrativos se mantiene, que en realidad no es que es tan diferente al reajuste tradicional, pero bueno, hablaremos con mayor profundidad de eso tal vez en otra oportunidad. Y no quería irnos sin dejar de comentar esto. Si todavía el reglamento no está en aplicación, qué deben hacer los oferentes en este momento, o si alguien ya tiene un contrato y hay que aplicar el reajuste, cómo aplica pensando en contratos que estén basados en la actual Ley General de Contratación Pública. Sí, Marce, de esto faltan muchas cosas, o sea, obviamente aquí vamos a hablar sobre los elementos más importantes, pero en realidad hay mucha tela que cortar, hay mucho que madurar sobre esto, las instituciones se tienen que preparar para agosto próximo, ya deberíamos tener la no objeción, el pliego de condiciones para saber quién la va a dar,
¿verdad? ¿Quién la va a dar? Para agosto próximo ya deberíamos estar pensando en los pliegos de condiciones que se formalicen y que una vez que queden en firme, hay que proceder con esta no objeción. Me parece que no hacerlo es una negligencia de la gente, ¿verdad? Y vamos a tener esos problemas de ahora, que esto es un reajuste, un reclamo administrativo. Entonces, no sé, ya la norma está, la cancha está marcada, deberíamos de usarla y deberíamos de comenzar a tomar las medidas tanto a lo interno y aquí, como tenemos mucha gente que es fuera de la administración, que le diga a la administración, que le ponga por escrito, que se lo mencione, ¿verdad? Porque es que de la responsabilidad de las dos partes. Unos últimos aspectos ya para ir cerrando y que responderán muchas de las preguntas que están ahí en el chat. Bueno, nos dice el artículo 61 del reglamento, la solicitud se admite siempre que cumpla con la totalidad de información prevista en el reglamento. La administración podría prevenirle al contratista que presente más información o eventualmente, y aún habiéndole prevenido, podría recibir la solicitud incompleta y rechazarla, lo que no obsta para que luego obviamente se pueda volver a presentar. Eso queda bien claro ahí en el artículo 61. Se regula, importante, el pago al contratista, pero también se regulan las deducciones a favor de la administración. Es decir, que ese ejercicio también es importante. Lo vamos a ver posiblemente más seguido. Las administraciones tienen ese deber de ir fiscalizando cómo van cambiando los contratos, cómo se están dando esas variaciones de costos y actuar en consecuencia. Por ahí alguien preguntaba, ¿se dispone de un plazo máximo de 20 días hábiles desde que se recibe la solicitud para que la administración la resuelva? Y en caso de deducciones, vean, si estamos hablando del caso en el que la revisión o el reajuste es a favor de la administración, antes de aplicarla debe darle una audiencia al contratista por 8 días hábiles. Y muy importante tener claro que el derecho a reclamar el reajuste o la revisión prescribe en 5 años ya porque eso lo dispuso el legislador en el artículo 107 de la ley, salvo si se aplica el finiquito, porque como ya habíamos dicho, el finiquito hace que ese derecho ya no, ya desaparezca a partir de la firma del finiquito. Eduardo, tenemos ya lo último. Bueno, con este reglamento entonces va a quedar derogado el decreto ejecutivo 33.114, el actual reglamento para el reajuste de precios en los contratos de obra pública. Ya la Contraloría había derogado la circular del año 82, que era la que disponía la famosa fórmula matemática. Y entonces en el ínterin la gente se puede preguntar qué hacemos. Podemos ir usando ya estas fórmulas, podemos ir adelantando, como decías. ¿Alguna última reflexión con respecto a todas las tareas que vendrán por delante? Sí, es que estaba viendo, Marce, hay muchas preguntas. De hecho, no he leído 61 mensajes ahí. En algún momento podríamos hacer otra solo para contestar las Sí, preguntas. Están de cosas muy hecho eso es lo puntuales. que creo que le podemos plantear a don Mauricio, a Conexis, porque sí que ya nos hemos pasado del tiempo, pero y el tema amerita, ¿verdad? Además de que vamos si todo sale bien, pues a ofrecer unos talleres para poder profundizar estos temas y ya llevarlos a la práctica con el conocimiento específico de cómo se hacen, se llevan los temas en el día a día. Pero ¿alguna Sí. última reflexión? No, no, básicamente yo creo que todos tenemos la obligación de estudiar un poco las cosas en las que estamos. Yo he visto administraciones, gente que entra a trabajar y nunca se leyó un reglamento, ¿verdad? Eso usted no puede trabajar sin haberse leído los reglamentos sobre los cuales usted trabaja. Obviamente, incluso eso es para la administración, que tiene mucha responsabilidad, y para los oferentes que también participan con la administración, porque el desconocimiento es muy grande, el principio de legalidad parece que se olvida, y este reglamento es muy claro, es complejo, tiene muchas páginas, pero lo mínimo sería pegar una línea, ¿verdad? Correcto. Sí, hay muchas preguntas. Bueno, muchas de ellas ya las hemos contestado con la exposición. Em, y ahí sí, permanecen muchas dudas. Hay comentarios, por ejemplo, como que debería ser la administración. Vean ese comentario, debería ser la administración la que dé los índices. Es que eso no puede ser así, porque es el No, oferente. el artículo 102 dice que el oferente es el que plantea los índices. Yo lo Exacto, que digo es que la administración los puede proponer, pero el oferente es el obligado, de acuerdo al artículo 102, en el segundo párrafo, es el que exacto. La los plantea. estructura del precio sí la propone la administración, pero el oferente, y ahí corregime, es el que conoce sus costos y el que puede saber que hay poca preparación en el tema de índices. Por ahí hay varias preguntas también
que van en ese sentido. ¿Dónde se consiguen los índices? Bueno, la charla que tuvimos el año pasado, que estará en los registros de Conexis, con José Pablo, ahí hablamos de algunos de los índices, ahí, pero efectivamente es pertinente que retomemos el tema en una segunda charla. Don Mauricio, muchas gracias por el espacio. A todos los participantes, sin duda un tema complejo y que va a haber que dar continuación. Y dentro de dentro de las preguntas que hacían está que a dónde se puede consultar el video de esta charla. Eso en licitaygana.com, en la parte de noticias. La próxima semana ya va a estar esta charla disponible, al igual que hay otras charlas disponibles. Aquí dice video webinar de los países que nosotros atendemos: México, Panamá, República Dominicana y Costa Rica. Y antes de que se vayan, quería hacer este sondeo que puede ser bastante interesante para ustedes. Tiene dos partes. Una es sobre información sobre servicios de Conexis, ¿verdad? Suscripción a nuestros servicios. Ese es el punto 1.1, digamos. El punto 2, si tienen interés en nuestros servicios en República Dominicana, Panamá o México. Y el número 3 es si desean ver estos utilizar los servicios de inteligencia artificial siendo ya suscriptores de cortesía por 3 meses. Y la segunda parte tiene un sondeo de interés. Déjenme ver que mi pantalla está como un poco. Un sondeo de interés que estamos sondeando interés de ustedes en 3 posibles talleres de capacitación. Queremos ver a cuál le damos prioridad. El primero es estudios de mercado para el sector público, ¿verdad? Todo el tema de razonabilidad de precios. Podríamos hacer un taller específico para personas del sector público que quieran participar. Esa es la opción 2, la opción 1. La opción 2 es para nuestros clientes, oferentes, proveedores estatales, estudio y presentación de ofertas, o sea, cómo preparar, cómo analizar un proceso de compra, preparar una propuesta y defenderla. Y el tercer punto es el reajuste de precios, el tema de hoy, ¿verdad? Reajuste de precios y eso va dirigido tanto para sector público como para proveedores estatales. Si tienen interés en ese punto 3, en ese punto 3, entonces le marcan ahí y nosotros después vamos a analizar esto con Ana Marcela y con Eduardo y con Exis para ver en qué momento es el indicado para plantear los talleres que sean de mayor interés. Obviamente estos talleres no son webinars abiertos al público en general, sino que son talleres con un pago, ¿verdad? Y que son ya mucho más personalizados y con varias sesiones programadas. Entonces, bueno, eso por ahora les dejo esto aquí en pantalla para que lo puedan revisar con calma. Y muy interesante la charla, definitivamente, Ana Marcela, Eduardo. Un tema, lo difícil es encontrarle el fin, ¿verdad? A una charla de estos temas que son tan complejos. No sé si tienen un saludo o un comentario final antes de irnos. No, muchas gracias más bien por el espacio, porque sí, esto hay que seguirlo trabajando. Son muchas las inquietudes que existen. Sí, por mi parte también, muchísimas gracias. Quedamos a la orden. Ojalá podamos ampliar a través de más de estos webinars y a través de los talleres, que al final eso es lo que necesitamos, empezar a ver cómo en la práctica van a funcionar las herramientas que entrarán en vigencia ahora en agosto. Muchas gracias. Buenos días. Muchas Bueno. gracias a ustedes, muchas gracias a todos los participantes por acompañarnos el día de hoy.
saludo muy especial a nuestros suscriptores aquí en Costa Rica. Si alguno tiene interés, tenemos mañana, tenemos 2 webinars mañana. Uno en la mañana de Panamá, de temas de estudios de precios y competidores con inteligencia artificial, bien interesante. Y otro en la tarde en República Dominicana de temas de cronogramas para compras públicas, cronogramas dentro de un proceso de compras públicas y las, digamos, cómo se utilizan eficazmente. Y la próxima semana tenemos uno de México de reforma a la ley de obras públicas. Por si quieren estar con nosotros, solo se registran, son completamente gratuitos. Bueno, muchas gracias. Estamos a las órdenes en Conexis para atenderlos de la mejor forma y bienvenidos en siguientes webinars. Los que han pedido tienen interés, los vamos a estar contactando para el tema que nos pusieron, que seleccionaron, y vamos a seguir vamos a estudiar con detalle las solicitudes de los talleres para ver cuáles se programan de primero. Muchas gracias. Aquí les dejo esto en pantalla y saludos. Buenas noches.